Muy buenos días, gracias por estar acá. Bienvenidos. Por supuesto, un tema muy complementario a la discusión que estamos trabajando en este momento. Gracias por aceptar la invitación del evento y bueno, tienen la palabra. Bueno, buenos días, César, buenos días, Andrés, y buenos días a todos los asistentes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días también a todos. Muchas gracias, César, por este espacio. Hernán, muy buenos días. Buenos días. Bueno, como lo mencionó César, vamos a hacer una presentación donde vamos a complementar la información que acaban de exponer los profesores Gabriel y Alejandro. Es un tema bastante interesante. El tema de los acuerdos transformativos, como verán, no es un tema que se aleja de la discusión acerca del acceso abierto, por supuesto se deriva de él. Entonces, es un escenario que se ha venido explorando. Y en el caso nuestro aquí en Colombia, inclusive dentro del consorcio hay una comisión que se ha encargado de analizar las posibilidades de implementación de un acuerdo transformativo, pero por supuesto para ello hay que identificar cuáles son sus principales características, cuáles pueden ser los beneficios, cuáles pueden ser, digamos, como los aspectos que se deben tener en cuenta y mirar con lupa para que no se vayan a cometer errores y no vayamos a continuar dentro de la misma lógica de negociación que se ha venido dando hasta el momento. La presentación se divide en dos partes específicamente. Hay una parte introductoria en la que voy a aportarles un poco lo que son las definiciones y algunas características, algunos aspectos a tener en cuenta acerca de los acuerdos transformativos y posteriormente Andrés Felipe hablará ya en el caso específico de Colombia, pero por supuesto también tomando como punto de partida algunos ejercicios que se han hecho en el exterior, que creo que se convierten en referente para analizar los acuerdos transformativos. Voy a compartirles la presentación. ¿Ya es visible? Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar de la transición hacia un acuerdo transformativo, los escenarios de transformación. Entonces, lo primero es preguntarnos bueno, ¿qué son los acuerdos transformativos? Quise iniciar por una definición que puede ser un poco problemática, precisamente por un concepto que aparece allí. Son aquellos que cambian el modelo de negocio, por supuesto, ya que no se paga por leer artículos que se publican con restricciones de acceso, sino que se pagan a los editores un precio justo por los servicios que dedican a publicar esos artículos en acceso abierto. Resalté el término justo porque es precisamente uno de los puntos cruciales dentro de cualquier negociación. Los acuerdos transformativos entran a formar parte de los procesos de negociación, de facilidad para acceder a la información, a los recursos, y esa palabra justo precisamente entra a establecer un equilibrio entre lo que se debe pagar o lo que debe recibir, o en otro caso, si efectivamente no se debe pagar por publicar estos artículos y no se debe pagar por acceder a estos artículos. Entonces, este es un tema bien interesante, además porque entra en posición con dos aspectos. Si el autor quiere ser leído, en este caso en acceso abierto, pues se presume que debe asumir los costos de edición que hasta ese momento asumía quien leía los artículos. Pero en esta segunda posición, en la que se habla de pagar una compensación, de pagar un precio, entre comillas, justo por acceder a los artículos, entonces pone en evidencia la necesidad de negociar el acceso a la información de acceso abierto. Porque en un acuerdo transformativo, la idea que alienta los acuerdos es, por supuesto, Alejandro lo mencionó finalizando, los recursos que se invierten para las suscripciones a las revistas son recursos suficientemente amplios para publicar originalmente en acceso abierto y sostener las plataformas de acceso abierto. Entonces,
La ESAC pues, propone, por supuesto, la transformación de ese modelo de negociación, pasando de esa suscripción pues, a, digamos, el pago por los servicios de edición. Entonces, ahí es donde surgen todas las rutas que mencionaba también Alejandro, esta ruta dorada, la ruta verde, esta ruta híbrida. Sin embargo, en una de las presentaciones que se realizaron, creo que el día de ayer, planteaba también lo problemático de esta ruta híbrida, en el sentido de que en ocasiones se está pagando 2 veces por lo mismo, ¿sí? Ya que, digamos, estos costos de publicación no se deducen de los costos de suscripción. Entonces, dentro de estas rutas, que por supuesto se derivan de una, creería, falta de claridad acerca de la implementación del acceso abierto y, por supuesto, de las negociaciones de acuerdos transformativos. Entonces ha dado pie a que se planteen todas estas rutas, y a que se flexibilice la implementación del acceso abierto, dejando estos vacíos que pueden afectar, por supuesto, las negociaciones y los acuerdos transformativos. Pero sí ver si en realidad son transformativos. Un acuerdo transformativo pues debe tener 2 aspectos clave. Primero, tiene que ser transitorio. Y segundo, debe transformar el modelo de negociación. Entonces, en este caso, las bibliotecas, los consorcios nacionales o regionales deben tener en cuenta que se deben establecer por unos periodos de tiempo definidos de manera que se genere esa transición. Y es la única manera en la que podemos hablar efectivamente de un acuerdo transformativo, de un acuerdo que realmente transforme no solamente el acceso a la información, sino los modelos de negociación. Entonces, en este, pues por supuesto, se habla de las compensaciones o de los recursos que reciben quienes editan las publicaciones, pero también que quienes pagamos o pagan por publicar o por en ocasiones acceder a la información, hagan unos pagos que estén ajustados a la realidad. Existen 4 tipos de acuerdos transformativos. Entonces, inicialmente estarían los acuerdos de membresía. Entonces, son acuerdos en los que, por supuesto, se realiza un pago de una tarifa por membresía al editor. Entonces, en este sentido, se paga por acceder a un determinado número de recursos, de materiales en acceso abierto. Cuando ya se acepta el manuscrito por parte de las revistas de acceso abierto, entonces generalmente pues se le informa al autor para el pago de los APC, digamos, como un precio final de membresía. En estos casos, estos acuerdos de membresía manejan unos pagos de APC reducidos, una serie de beneficios que se le dan a quienes deseen publicar pues, en acceso abierto. Las cuentas de depósito o las cuentas prepagadas son otro de los tipos de acuerdos en los que se define un monto específico, se establece una bolsa, un rubro, y de este rubro se va descontando el costo de APC de los artículos que se van publicando. Entonces, una vez, digamos, este rubro, cuando las instituciones publican demasiado y una vez este rubro se finalice, entonces normalmente lo que se hace es una nueva negociación o ya se empieza a pagar por los artículos adicionales que se empiecen a publicar en estas revistas, pues obviamente con unos precios diferenciados por el tipo de suscripción que se tenga. Los Publish and Read, ¿sí? Entonces, bueno, pues en ellos, se paga por la publicación y por supuesto por la suscripción a los contenidos que estaría incluido dentro de ese pago por la suscripción que se realiza. Y en los Read and Publish hay un único contrato de suscripción a los contenidos y la publicación en Open Access. Sobre los acuerdos de compensación, pues Andrés va a ampliar un poco más la información en su presentación. Dentro de las características de los acuerdos transformativos, pues como les mencioné hace un rato, lo primero es que deben ser temporales y transitorios. Se deben definir entonces esos periodos de tiempo dentro de los cuales se debe facilitar el camino hacia los escenarios que faciliten la comunicación científica en acceso abierto.
Entonces, la transitoriedad es una de las principales características de estos acuerdos. Por supuesto que los autores conservan sus derechos. El profesor Gabriel mencionaba hace un rato una de las posibles dificultades que se tendría negociar bajo ciertas condiciones en las cuales los autores siguen perdiendo sus derechos o los derechos sobre sus publicaciones. En este caso, una de las características de los acuerdos es que los autores deben conservar sus derechos. El tercero tiene que ser la transparencia, en el sentido de que las cláusulas y las negociaciones con los editores, en caso de que se den, tienen que ser públicos, tienen que ser transparentes, tienen que permitirse el acceso a la información por parte de la comunidad académica, porque de esta manera no se generan esos desbalances, no se generan esas dificultades a la hora de pagar, si se le quiere llamar así, o por acceder a la información. Cuando se habla de un costo neutral, entonces se habla de un costo neutral ¿para quiénes? Primero, para las bibliotecas, para las instituciones, ¿sí? Las universidades, para el país. Hablar de neutralidad quiere decir que no se añadan costos adicionales. Entonces, de verdad, un acuerdo como tal es un negocio, pero el objetivo de un negocio, por supuesto, es que las partes salgan beneficiadas. En este caso, estos actores, bibliotecas, universidades, en general el sistema científico del país, debe verse beneficiado en términos de que sus costos no se incrementen, de que sus costos no se vayan a ver afectados por el hecho de formular un acuerdo transformativo. Y deben regularse para definir un flujo de trabajo entre el editor, los autores y, por supuesto, los administradores. La centralización de los pagos de los APC en la biblioteca tiene sentido como mecanismo para que el equipo de la institución implante el acceso abierto, tenga conocimiento de los perfiles de publicación por departamentos, escuelas e incluso investigadores individuales. El profesor Alejandro lo mencionó al final. Fortalecimiento en este caso, por ejemplo, de la línea verde a través de los repositorios, implicaría favorecer este aspecto. O sea, implicaría que en las instituciones se tenga un mayor control y un conocimiento real de la información que se publica dentro de las universidades. Entonces, esto es un tema que se favorece enormemente a través de un acuerdo transformativo y a través de la centralización de esos pagos de APC en las bibliotecas. Es claro que el pago de los APC no tiene, digamos, una ruta definida en muchas instituciones. En muchas ocasiones el pago del APC sale de las vicerrectorías de investigación, sale de los mismos investigadores, puede salir de los mismos proyectos, pero no es claro, no se define la ruta a través de la cual esos APC se deben cancelar. Entonces, si estos APC se definen como un método de negociación dentro de los acuerdos transformativos, lo ideal es que salgan de la biblioteca, pues desde la biblioteca también se tiene un mayor control de los repositorios institucionales y por ende se favorecería el acceso y un mayor control, una evaluación permanente de la información científica que se produce en las instituciones. La biblioteca, ¿sí?, como apoyo a la investigación o la unidad de apoyo a la investigación dentro de la biblioteca es la interlocutora con los investigadores en todo lo relacionado con el acceso abierto. Aunque no existen unas políticas claras, como ya se mencionó, aunque son pocas las instituciones que tienen una política de ciencia abierta, de acceso abierto, aunque a nivel nacional no existe tampoco una legislación clara, pues muchas instituciones desde la biblioteca, y un ejemplo claro es el consorcio, donde 60 instituciones hemos tenido el tema del acceso abierto como una de las prioridades de discusión, al menos durante este último año. Entonces, sabemos que va a seguir siendo un tema de discusión, pero es precisamente dentro de las bibliotecas, obviamente con otras unidades con las que se relacionan, en las que se debe generar esta discusión, pues son las bibliotecas las que facilitan ese diálogo con los investigadores y con lo que ellos producen. Bueno, los acuerdos transformativos realmente pueden significar un progreso para el acceso abierto, pero en realidad sí son transformativos. Pues en realidad sí generan transformaciones. Hay estudios, un estudio de abril del 2020 identificó 98 acuerdos transformativos, de los cuales hay 77 activos. Sin embargo, estos 77 acuerdos que se identificaron están concentrados en las 5 grandes editoriales, en Springer, en Elsevier, en Wiley, Taylor & Francis y Sage. O
sea, eso lo que quiere decir es que cuando se transforma el modelo de negociación, pues por supuesto los editores también migran a modelos de negociación que por supuesto no vayan a afectar sus ingresos, que no vayan a afectar la forma como ellos vienen negociando históricamente. Entonces, tiene que ser un asunto, como lo había mencionado, en el cual el editor, pues digamos, se comprometa o haya de realizar un compromiso, una transición fuera de ese modelo de suscripción, más basado a un modelo en el cual, como les había mencionado, todos ganemos. Dentro de los modelos de negociación de recursos, se han identificado aproximadamente 27 modelos de negocios y dentro de estos los acuerdos transformativos son los más prometedores, precisamente por las características que ya les había mencionado. Entonces, la invitación, creo que el tema más importante, como lo había dicho, es que dentro de cualquier negociación de un acuerdo transformativo, todas las partes se vean beneficiadas y por supuesto es que la idea es que no se añadan costos a lo que ya asumimos las bibliotecas o a lo que asumen las bibliotecas y las instituciones por los costos de suscripción. Ok, ¿cómo llegamos entonces hasta Colab? Llegamos entonces donde Gabriel, donde Alejandro, ¿y cómo llegamos a todo ese punto? El año pasado, en las negociaciones que estábamos haciendo para la adquisición de los recursos del periodo 2020, estábamos discutiendo el papel que jugaban los APC o los APC en todo lo que implicaba el pago de los recursos. Y nos estamos cuestionando, porque también nos estamos haciendo las mismas preguntas que se están haciendo en el mundo, sobre qué significa un pago doble, qué significa pagar por una IPCI, pero por otro lado pagar por consultar ese mismo recurso. Eso también estaba motivado por las discusiones que se estaban dando a nivel mundial sobre las decisiones que se habían tomado en Alemania, las decisiones que se habían tomado en la Universidad de California, y que este año de hecho las vimos también en la Universidad de MIT. Cuando estamos revisando esos cuestionamientos, qué estaba pasando con el CEVIER, qué estaba pasando con el mundo editorial, nos estamos preguntando sobre esos fenómenos, qué significaban y cómo se podían entender. Cuando nos estamos preguntando sobre eso, nos damos cuenta que había unas negociaciones de acuerdos transformativos de por medio. No era un dejar de suscribir un recurso porque sí, sino que había un repensar sobre cuánto publicamos y cuánto pagamos por consultar lo mismo que pagamos por publicar. Y bajo esas condiciones, ¿cómo estaba el país? ¿Cómo estaba Colombia? Esa pregunta fue muy profunda porque llegamos a generar unos compromisos con los editores, de empezar un trabajo colaborativo, de empezar un trabajo de revisión de lo que significaba los IPC. Eso implicaba unas negociaciones, implicaba un estudiar, pero también abrirnos las puertas al mundo. Y ese abrirnos las puertas al mundo fue entrar a ESAC, que es el organismo, la iniciativa en ESAC, que es motivada por Max Planck, y es el organismo que se encarga de regular, revisar y dar directrices sobre lo que significan los acuerdos transformativos. Ese estudio que menciona Hernán, que se hizo en abril de 2020, es un estudio que se hace a partir de todos los acuerdos transformativos registrados en ESAC. Es un sitio público donde pueden ingresar, ver las condiciones de la negociación, ver los valores, ver la forma en que se ha llevado a cabo todo lo que son el acuerdo y a su vez las variables que implicó el mismo resultado. Entonces, ese tipo de iniciativas también nos abrió la puerta directamente con Max Planck, entrar a conversar, ayer lo vimos con el director de Max Planck, entrar a conversar con Colin Cohen, que es una de las personas o protagonistas en el entorno a nivel europeo de lo que significa los acuerdos transformativos y a ampliarnos y las fronteras a otros escenarios. Con estos puntos de vista, con la comprensión de los acuerdos transformativos, con el análisis que hizo el grupo, porque inmediatamente se conformó la comisión 3 del consorcio, donde empezamos a analizar todas estas variables, empezamos también a identificar la necesidad de recolectar información a partir de la cual podamos analizar, trabajar y proyectar los posibles escenarios de negociación con estos elementos. Y empezamos a buscar. A partir de eso llegamos al Observatorio de Ciencia y Tecnología, viendo qué alternativas y herramientas tenían y a su vez qué comprensión había sobre el manejo de los corresponding authors, que son los responsables, como le explicaba Alejandro y Gabriel ahora. Estamos revisando cómo poder detectar esa información. También seguimos buscando y entonces llegamos hasta Colab. Y encontramos en Colab un gran sustento en cuanto al tema de las herramientas, las metodologías y el desarrollo del análisis que ellos realizaban. Eso nos llevó entonces a tomar la decisión de hacer la solicitud de este análisis y el cual nos presentaron previamente. Lo bueno es que también con el Observatorio de Ciencia y Tecnología abrimos las puertas para poder llevar esta discusión a otros niveles con unas reflexiones también orientadas a la transformación de políticas públicas. Producto de todo esto, pues entonces nos encontramos, por ejemplo, con este primer resultado.
Si vemos esta gráfica, que es esta tabla, que es la que presentaron ahora, vamos a encontrarnos y concentrarnos en la parte que tenemos resaltada en amarilla. Vemos que el total de artículos que se identificó en el periodo de 10 años, precisamente lo que corresponde a lo que ha creado las instituciones del consorcio y que podemos rastrear desde el corresponding author, son 33.682 de documentos registrados bajo esa condición. Aquí esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos del corresponding author, estamos hablando, como decía ahorita Alejandro, a quien podemos rastrear que posiblemente se le carguen los costos. Y estos costos pueden provenir de instituciones colombianas o pueden provenir de instituciones externas. Es decir, los financiadores no necesariamente son del país, pero sí la gestión de ese presupuesto se hace por medio de ese autor que pertenece a una de nuestras instituciones. Ahorita bien se explicaba, no quiere decir que desconozcamos todo lo que produce de forma colaborativa a nivel internacional y donde nuestros autores son coautores, pero no hay una gestión administrativa de ese presupuesto. Por lo tanto, cuando uno va a negociar, una de las condiciones básicas que hay para esa negociación es que debe basarse en el corresponding author del país, independiente de la fuente de financiación. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, este es nuestro universo. Pero no es el único universo en el cual no podemos pasar. Hernán, pásalo, por favor. Hernán, siguiente. Espérate, dame un segundo que se me bloqueó. Ya. Ok. Vamos a ver ahora, por ejemplo, estos costos que también los presentaron ahora. Vamos a ver entonces el pago de los APC para todas las publicaciones en los últimos 10 años. Luego tenemos de las publicaciones con autoría correspondencia identificada, porque es que esto es importante. Se puede generar, pero no es posible identificarlos todos. Fijémonos que, por ejemplo, de cada uno de los periodos hablamos de unos valores, pero los que se identifica la correspondencia disminuye el valor sobre el cual podemos contar los datos. Luego, sobre la autoría colombiana, y luego, sobre donde nos vamos a concentrar es sobre los datos correspondientes al consorcio, que es nuestro universo de negociación. Vemos que pasamos de lo que se identificó, que por ejemplo en el 2019 fue 1.390.000, pasamos a 737.000 del corresponding author en Consorcio Colombia. Y si vemos, ese es el universo sobre el cual podríamos trasladar posibles negociaciones. ¿Negociaciones para qué? Ahorita lo vemos, por ejemplo, para poder llegar a acuerdos a Publish and Read o Read and Publish, para poder generar este tipo de alternativas y generar un solo pago que nos facilite todos los procesos de consulta y publicación bajo una sola estructura. Sin embargo, esto todavía tiene condiciones que tenemos que trabajar. Hernán, siguiente. Ahora concentrémonos también en este punto. Lo que estoy mostrando hasta ahora son las cifras, son los datos, son las variables en las que nos va a facilitar un proceso de negociación. ¿Qué significa esa negociación? Significa transformar la estructura con la cual estamos trabajando los precios actualmente. Entonces, ahorita estamos viendo las principales editoriales sobre las cuales se ha pagado el tema de EPC en los últimos 10 años y los valores con los que se ha pagado. Esta gráfica ahorita se resaltaba precisamente el rol que tiene Springer, que es uno de los publicadores con los que estamos trabajando, pero no es el único. Veamos, como decía ahora, tenemos Frontiers, tenemos, por ejemplo, Wiley, tenemos IEEE, tenemos otros proveedores o Wolters Kluwer con los cuales también se está trabajando y hay un proceso de publicación alto. Esto nos abre la frontera de negociación. Nos dice que no solamente tenemos que concentrarnos en nuestro grupo base, sino que también tenemos que generar acuerdos y trabajos sobre los cuales podemos llevar a cabo unas posibilidades mucho más grandes sobre el universo de publicación que tienen nuestras instituciones. Si bien nuestro punto inicial se concentra en las 5 editoriales con las que estamos trabajando, también tenemos que abrir las puertas para otras negociaciones. Y no son valores pequeños. Ustedes ven, por ejemplo, con Springer son $641.000, o vemos, por ejemplo, lo que estábamos viendo ahí, IEEE, el valor de IEEE va alrededor de los $30.000 y eso no es poco, y esos son acuerdos que tenemos que hacer. Cuando digo no es poco, es porque si ustedes van, por ejemplo, al escenario de Noruega, desde lo que ustedes encuentran en ESAC, Noruega hizo un acuerdo transformativo como país por la publicación de 2.500 artículos. Y veamos que los valores, la cantidad de artículos y lo que tenemos nosotros supera con creces eso. Por lo tanto, estos acuerdos sí son posibles. En algunas ocasiones, en las primeras negociaciones, en las primeras sentadas con los proveedores decían, pero es que Colombia no tiene un volumen de publicación alto para llegar a un acuerdo como ese. La realidad es que sí.
las cifras que nos permite Colab, las cifras que tenemos y que estamos analizando, nos muestra flujos muy altos de publicación. Siguiente. Este punto de vista nos da una visión muy interesante. ¿Qué nos está mostrando? Desde nuestras bandas, los valores que estamos pagando de manera anual desde el 2009 hasta el 2019 con el pago de corresponding auto. Ahorita Hernán lo ha dicho claramente, eso podría pasar porque se hace desde el investigador, se hace desde un financiador, se hace desde la universidad, pero sale finalmente desde la institución. Por lo tanto, esos son valores con los que ya nosotros podríamos sentarnos a decir qué posibles escenarios se pueden plantear, cuál es la participación. Sin embargo, también nos toca tener variables que hay que cuidar muchísimo. Uno de los efectos que se presentan en las negociaciones de, por ejemplo, Publish and Read o Read and Publish, que son las que explicó ahorita Hernán, es si no se tiene en cuenta las diferencias de publicación, el potencial que tienen unas, las capacidades que hay que desarrollar en otras, puede generarse lo que se llama un efecto polizón o un efecto de sobrecarga. Es decir, que las grandes que publican mucho pueden arrastrar a las que no publican, o a su vez, las que no publican, cargar los costos de las que sí publican grandes cantidades. Por eso hay que manejar un equilibrio, una negociación de esas condiciones como con las variedades y con las condiciones tan cambiantes de nuestro país, no pueden generar unas condiciones únicas. Tienen que conservar esa diversidad que implica todas nuestras universidades, todas nuestras instituciones de educación superior. Y esa diversidad es lo que también genera una complejidad al momento de negociar. Y esa complejidad nos pone en tela de juicio si un Publish and Read o un Read and Publish son las condiciones con las que nosotros deberíamos trabajar. Hernán, siguiente, por favor. ¿Por qué lo menciono? Yo regreso a los puntos de las posibles negociaciones. Estos son los más comunes, pero hay una tercera línea, y esa tercera línea es la línea que ayer nos estaban mencionando desde la Universidad de California, lo cual ha sido un aporte y un trabajo muy valioso. Los acuerdos de lectura y publicación, o Read and Publish, y los acuerdos de publicación y lectura, Publish and Read, generan negociaciones sobre un global, sobre un absoluto. Y ese global y ese absoluto, pues bien, uno dice, eso reduce los costos, digamos, de la suscripción o reduce los costos de la publicación. Pero ese absoluto implica que todos nos comportamos de la misma forma. Lo valioso de la propuesta que tiene, por ejemplo, la Universidad de California, es que ellos no trabajan solos, ellos trabajan para un sistema de bibliotecas. Y ese sistema de bibliotecas, ustedes lo vieron ayer, 94 millones de dólares en su totalidad. Y eso implica también la diversidad y lo diferente que significa cada una de esas publicaciones. Su acuerdo tiene una propuesta muy interesante. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, en las tarifas por suscripciones y publicaciones de artículos se compensan entre sí. De modo que las tarifas de suscripción se reduce en la medida que aumentan las tarifas de publicación. Fíjense que aquí hay una compensación con relación a la forma en que se comportan las mismas instituciones y la forma en que se lleva a cabo el proceso. La forma en que se publica año a año no es absoluta. Puede haber incrementos, puede haber decrementos, puede haber un proceso muy difícil como lo que estamos viviendo este año que transforme los procesos. Por ejemplo, puede generar un disparo en el área médica, puede generar un disparo en las ciencias sociales sobre el impacto de lo que ha implicado la pandemia, pero también puede implicar una disminución porque también hay menos recursos para ciertas áreas, ya que se han trasladado los recursos a otras. Entonces, esas variaciones hacen que no pueda ser estática la forma en que se negocia. Sin embargo, ellos continúan. A los cargos por publicación de artículos o IPC tienen un descuento para tener en cuenta las tarifas asignadas a las suscripciones. Entonces, fíjense que aquí se manejan procesos de suscripción con descuentos. Bajo esas condiciones, por ejemplo, ellos manejan descuentos de hasta un 30% para esa variación, pero también garantizan que en el futuro la variación o la diferencia de lo que se está dando se mantenga con tarifas que no sean variables o la variación sea mínima. Por ejemplo, un 2% por encima o un 2% por debajo. Esto es un acuerdo que implica también considerar que no debes negociar con números exactos únicos. Tienes que negociar para todos, pero tienes que negociar de manera que entiendas la diversidad interna. Ese es un escenario muy factible para nuestro país. Sin embargo, para llegar a ese punto, tenemos que tener la madurez necesaria para poder lograrlo. Hernán, siguiente, por favor. ¿Qué requiere el país para implementar un modelo de acuerdo transformativo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que tener como país la claridad de qué son acuerdos transformativos.
Ahora Hernán lo explicaba, un acuerdo transformativo es transitorio. Y ayer Rodríguez nos explicaba que el plan S tiene el compromiso de los financiadores de apoyar los acuerdos transformativos hasta el 2024. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente la financiación para el pago de EPC por parte de los financiadores se elimina en el 2024. ¿Qué significa a partir de ahí? ¿Qué es lo que va a pasar con el escenario mundial? ¿Quiere decir que se va a seguir pagando los acuerdos transformativos? ¿Se va a seguir pagando entonces, por lo tanto, el pago de EPC? ¿Se va a manejar las mismas cifras? ¿Van a aumentar? ¿Van a disminuir? ¿Cuál va a ser el posible escenario que se va a partir de ese momento? Y tenemos que estar preparados también para ese escenario de incertidumbre y considerar que esto no es un escenario único, sino que es un escenario transitorio. Por eso hablamos del transformativo. Esos acuerdos deben permitir a los autores tener la propiedad intelectual de los autores. Entonces también nosotros tenemos que preparar internamente toda la estructura sobre el manejo de propiedad intelectual. ¿Y eso qué implica? Implica entonces lo que se ha discutido desde ahora. El uso del repositorio, el papel del repositorio, el papel de la gestión de los Creative Commons en todo el proceso que se está llevando a cabo. ¿Cuál va a ser esa visión y ese manejo del Creative Commons? Hay unas licencias que incluso están recomendadas para manejar eso, pero ¿cómo vamos a promover y difundir todo el trabajo que se está haciendo? También tenemos que tener en cuenta que este proceso debe significar un trabajo de evitar un doble pago. Pero evitar un doble pago también implica que nosotros abramos estos resultados que, por ejemplo, tenemos y los comparemos con los resultados de los editores. Eso no es un proceso que se negocia de forma inmediata. Si bien es un proceso donde dice que hay un costo neutro, pero también es transparente, implica que nos tenemos que sentar con las cifras y llegar a un acuerdo cuáles son las cifras que realmente coinciden. Podemos tener cifras, números con los que podamos trabajar, pero esos números tienen que ser validados por las dos partes. Eso significa ser transparente, eso significa un costo neutro. Entonces no podemos imponer, pero tampoco podemos dejar que nos impongan. Y esto es una negociación que toma tiempo. Por otro lado, también tenemos que establecer la diferencia de las bandas. ¿Qué significa eso? Esas cifras que mostré, donde tenemos cifras en cero, pero cifras muy altas, tienen que generar un balance. Tenemos que proporcionar los elementos para que quienes tengan las cifras en cero puedan empezar a participar en un entorno de publicación. Y tenemos que garantizar que quienes tienen cifras altas las mantengan o incluso también las sigan subiendo. Y no podemos entonces generar un proceso de negociación que desmotive a una de las dos partes o genere un desbalance para una de las dos partes. Por otro lado, también nosotros como país, para poder implementar, tenemos que construir esos contratos, unos contratos con unas cláusulas que faciliten la gestión. Esa gestión en términos de identificación de los autores para recoger qué es lo que se publica en acceso abierto, qué se publica por vía cerrada, cuáles son las rutas, cuáles son los costos de financiación. Ahora, cuando se hablaba que necesitamos centralizar, también implica internamente identificar la procedencia de esos recursos. Identificar esa procedencia para poder hacer la trazabilidad y poder canalizarla y de esa manera poder recibir un recurso que se pueda entonces gestionar. Pero eso también implica establecer mecanismos de recolección de información. Esa recolección de información implica implementar uso de metadatos para apoyo a recoger esa información. CRORREF es uno de los mecanismos aceptados a nivel internacional para recogerlo. Y esto se hace por medio del registro del DOI, pero también se hace por una identificación del autor. Eso implica entonces también tener perfiles normalizados, como por ejemplo el que se hace a nivel internacional, como el ORCID. A eso se le suma que también tenemos que tener mecanismos de gestión de autorización por IPC, que eso es lo que se llama el workflow. Y sobre todo, una estandarización de metadatos. Hernán, siguiente, por favor. ¿Cuáles son los posibles escenarios de negociación de un acuerdo transformativo en el 2020? Es decir, de forma inmediata. No podemos pretender que vamos a hacer un acuerdo transformativo de Publish and Read o Read and Publish o un acuerdo de compensación de forma inmediata. ¿Por qué? Porque hay que validar los datos, hay que validar las cifras, hay que validar todo lo que hemos conseguido y hay que hacerlo desde las dos partes. Y cuando hablo, no hablo solamente de los 5 editores, estoy hablando de toda la estructura de editores que, por ejemplo, identificamos sobre los que se está participando. Por lo tanto, pretender que inmediatamente vamos a encontrar una disminución de lo que significan los costos por suscripción o trasladarlos a los procesos de publicación no va a ser tan fácil y tan de forma inmediata. De hecho, si pretendemos llevar a cabo esa ruta, si queremos que se dé un descuento de los costos de suscripción con base a lo pagado en los periodos anteriores y promediar para que podamos conseguir el costo de los IPC actuales,
tenemos que confirmar los datos. Y eso es una tarea que no se hace rápido y posiblemente nos tome 2020 y 2021. Pero sí que podemos hacer de forma inmediata. Arrancar ese proceso para poder tener garantías que en el 2021 ya tengamos un escenario mucho más claro y empezar también procesos de negociación para establecer una tarifa base del pago de IPC por debajo del precio habitual en el mercado. ¿Eso qué quiere decir? Podemos tener una tarifa congelada para el país, podríamos tener tarifas únicas por cada uno de los editores, que eso facilita entonces el pago desde el acuerdo transformativo interno, pero teniendo en cuenta que ese pago puede provenir de recursos institucionales o de financiadores. No podemos aceptar una premisa de los editores donde nos digan solamente aceptamos un pago congelado IPC por parte de lo que pague en el país sin financiador, o al contrario, lo que venga de financiador sin que venga del país. ¿Por qué? Porque nuestras posibilidades de publicaciones son muy variadas por las cifras que hemos visto hasta ahora y tenemos que considerar que en esos dos escenarios ese presupuesto es gestión que va a afectar. Por otro lado, como decía Hernán, tenemos que centralizar el pago de IPC. Centralizar el pago de IPC tiene dos variables. Una centralización desde la institución, donde tenemos que identificar si ese pago se hace desde la biblioteca o se hace desde la misma institución. Puede ser desde la Vicerrectoría de Investigaciones. Pero eso implica tener la claridad de cuánto es lo que se va a publicar, cuánto se está publicando y esos valores reunirlos. Eso también debe implicar canalizar de dónde proviene esa financiación y garantizar que ese recurso esté disponible para el pago de IPC. Y por otro lado, también es necesario hacer una centralización nacional. Esa centralización puede quedar en manos del Ministerio de Ciencias, puede quedar en manos del observatorio, puede quedar en manos del consorcio, pero debe quedar en un lugar donde se pueda analizar cuál ha sido el acuerdo global como país y cómo se está generando ese proceso de publicación y cuáles condiciones se van dando para poder de esa manera proyectar los posibles escenarios futuros. Otro escenario es establecer un descuento sobre el costo de IPC. Como le decía ahora, por ejemplo, en la Universidad de California el descuento es del 30%. Puede llegar a ser un 10, un 15, un 30, un 40, depende de los escenarios que podamos conseguir. Pero esas condiciones nos facilitan el trabajo. Por otro lado, también tenemos entonces el tema de un total de todas las tarifas de negociación del 2021, empezar a balancearlas y tener entonces un tema de costos de tarifa, de costos de lectura más IPC. Eso nos facilita tener un balance. Por otro lado, también tenemos que tener que nuestras tarifas tienen que empezar también a establecerse no solamente con estos proveedores, sino con otras iniciativas, o iniciativas como FEMIL, por ejemplo, que es la que adquirió Taylor & Francis, pero que responde también a un registro que hay en el nivel Europa, pero no es el único. Ayer estamos viendo otras iniciativas que facilitan la publicación temprana de autores que no tienen experiencia, pero que a su vez facilitan un proceso común. Eso implica congelar esas cifras o descuentos que nos permitan esos escenarios. Ese es nuestro primer punto de partida 2021. Hernán, por favor, pásalo. ¿Qué hay que hacer desde ya para poder garantizar no solamente un escenario de negociación para este año, sino para los años que vienen? Por eso hablamos de prioridades 2020-2021. Tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de políticas públicas con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación. Cuando hablamos de políticas públicas no es una responsabilidad del ministerio, es una responsabilidad de todos. Todos tenemos que participar en este proceso, tenemos que abrir escenarios de discusión, escenarios de construcción. Y hay políticas que se han adelantado del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre lo que significaría una política de ciencia abierta, pero hay que seguir trabajando en términos de políticas de ciencia abierta y acceso abierto para poder garantizar que estos permeen los procesos de medición, los procesos de evaluación, por ejemplo, los de acreditación institucional, los procesos también incluso de medición de investigadores, los procesos incluso a escala fondo docente. Todo eso son políticas que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar unidos para poder dar luces sobre lo que está pasando. Las políticas institucionales tienen que fortalecerse o construirse, porque muchas, como lo sabemos, no lo tienen, otras ya lo tienen, pero tienen que tener presencia fuerte sobre lo que significa el manejo del acceso abierto y la ciencia abierta. Establecer mecanismos de gestión de propiedad intelectual. Y allí entonces, ¿cuál es el rol del Creative Commons en todo el proceso de esta gestión de propiedad intelectual? Porque finalmente necesitamos darle visibilidad a nuestras publicaciones, no solamente desde la adquisición de los recursos, sino también desde el manejo de lo que es nuestro repositorio. Hay que trabajar muy fuerte en la unificación de perfiles con identidad institucional. Allí es donde tenemos que garantizar que en nuestro país, por lo menos partiendo desde el consorcio, tengamos nuestros identificadores únicos como ORCID, DOI, Google Scholar y trabajar de la mano de herramientas como CROREF para poder garantizar esto.
la unificación nos va a permitir no solamente la limpieza de la información, sino capacidades de negociación, pero sobre todo capacidades de interacción con el mundo. Consolidar compromisos y articulaciones institucionales. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que trabajar en equipo con vicerrectorías de investigaciones, con gestores de propiedad intelectual, con las bibliotecas. Eso no es una responsabilidad solo de la vicerrectoría o solo de las bibliotecas. Es una responsabilidad en conjunta para poder desarrollar las estrategias. Tenemos que fortalecer o llevar a cabo un plan de capacidades y proyección de publicación institucional. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? ¿Dónde debemos publicar? ¿Cómo debemos publicar? O no solo publicar, ¿cómo debemos hacer divulgación científica? ¿A dónde y de qué manera tenemos que desarrollar estrategias de divulgación? Para poder mejorar las relaciones institucionales, conseguir recursos, llevar a cabo resultados que impacten a las comunidades. Presupuestos centralizados para la gestión de IPC, que lo mencionamos ahora. Tenemos que garantizar quién va a gestionar y va a garantizar todo esto, pero también, como lo tenemos, centralizar la gestión a nivel nacional. Tenemos que recoger los metadatos, tener la capacidad de analizar. ¿Qué significa un dato Crossref DOI? Eso quiere decir identificar quién es el que produce el documento, quién es el correspondiente autor, quién financia, cuáles son los costos de financiación, con qué editorial financió. Estos datos los manejan los proveedores, pero raramente lo tenemos nosotros. Aunque Crossref provea la información, cuando tenemos la capacidad especializada como la que tiene Colab, entonces podemos llevar a cabo eso. Pero esas capacidades hay que potenciarlas y, por otro lado, llevar a cabo una normalización de esa información. Siguiente, Hernán, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Ahora tenemos entonces, tenemos que trabajar muy duro en lo que significa el workflow. ¿El workflow qué es? Los procesos de negociación de acuerdos transformativos por obligación deben crear un workflow de aprobación. La aprobación lo que hace es decir, cuando un artículo va a publicar, solicita autorización de la publicación y esa solicitud se va a la editorial. Esa solicitud de autorización tiene que hacerse por medio de la institución que la está manejando o por medio del mecanismo central del país para poder garantizar que está dentro del acuerdo transformativo que se logró. Ese workflow tiene que ser rápido, no puede demorar, no puede atrasar el proceso de publicación, debe agilizarlo. Entonces, el diseño tiene que ser muy cuidadoso, no solo a términos de burocracia, sino a términos tecnológicos para poder también facilitar todo el proceso. Hay una iniciativa muy fuerte que tenemos que aprovechar. Si hacemos la unificación de perfiles, tenemos que también identificar cuáles son las capacidades de producción y a su vez las capacidades de divulgación que tenemos como país. Trabajar en una iniciativa de CRIS es muy fácil una vez tienes la identidad institucional. Y esa iniciativa puede lograr mejores resultados si lo articulamos a las iniciativas que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología con recursos como RedCall u otras que está llevando a cabo en ciencia abierta. Entonces son articulaciones que tenemos que aprovechar. También el Ministerio tiene unas dinámicas de registro y requerimientos de información desde el CBLAC y el GRUBLAC. Allí también tenemos que garantizar que esos metadatos de publicación también sean parte de la recolección. También necesitamos acuerdos con los editores para obtener datos sobre el pago IPC. Y estos son acuerdos no una sola vez, sino de un acuerdo de obtención de esos datos de forma permanente para que los procesos de negociación sean transparentes y permanentes. Por otro lado, también tenemos que fomentar los mecanismos de financiación de investigación en proyectos locales, regionales y nacionales. ¿Por qué se nos pierden muchos datos de los acuerdos transformativos sobre el corresponding autor? Porque provienen de fuentes de financiación europeas, donde quienes liberan son instituciones europeas o norteamericanas y Colombia participa. Pero ¿cuánto participa Colombia liderando estos proyectos? La mayoría de las fuentes de financiación que se obtienen para que Colombia lidere estos proyectos son nacionales. Y esas muy pocas son internacionales para efectos de impacto local. No quiere decir que no existan, hay empresas, hay organismos, pero hay que promover y desarrollar para que generemos más impacto en el país. Crear mecanismos de información sobre avances de publicación y consorcio. Eso implica no solamente recoger metadatos, sino difundirlos. Decir qué pasa, crear informes, reportes para que las universidades generen nuevas estrategias, para que ministerios generen nuevas estrategias, para que como país pensemos hacia dónde vamos y cuáles son los mecanismos sobre los cuales tenemos que llevar a cabo procesos de control. Tenemos que formar a los bibliotecarios, a los gestores de investigación y a los investigadores sobre no solamente qué es publicar, cómo mejorar sus procesos de publicación, cómo trabajar con los repositorios, con el Open Access, sino también cómo gestionar todo lo que estamos hablando sobre el manejo de publicaciones y IPC. Tenemos que transformar los procesos de medición nacional institucionales.
tenemos que considerar mecanismos, no necesariamente orientados a un metrics, pero sí mecanismos que ya tienen condiciones muy fuertes, donde un metrics es una variable, pero también hay otros indicadores que generan otras variables poderosas. Por ejemplo, el manifiesto de Leiden, el trabajo que se ha hecho con DORA, el trabajo que se ha hecho a nivel mundial, nos demuestra que sí hay mecanismos para evaluar la investigación, que hay mecanismos que permiten valorar el impacto social, que hay mecanismos que permiten valorar el impacto que hay en las industrias, en las empresas, en los entornos, pero también el impacto que hay en el sector científico y académico. Por lo tanto, tenemos que ampliar esas condiciones para abrirle el escenario al Open Access. Y tenemos que trabajar en articulación con actores nacionales e internacionales. Ya hemos dicho sobre lo que significa el país, pero tenemos que estar pendiente, por ejemplo, con lo que pasa en Berlín. Berlín cada año se hace todo un evento sobre el manejo del derecho, sobre la propiedad, el acceso abierto y lo que significan los acuerdos transformativos. Constantemente abren. Hace poco cerraron la encuesta sobre la cual están recogiendo todos los datos de participación en el escenario internacional. Y Colombia debe tener participación en ese escenario, pero también debe trabajar con ESAC, también debe seguir trabajando con Max Planck, debe seguir trabajando con la Universidad de California, que ayer nos expresaba su apertura a colaborar en lo que significa el escenario nacional. Esos son esos actores con los que tenemos que tener alianzas estratégicas cerradas, estrechas, y trabajar de manera colaborativa, para aprender de ellos, pero también para compartir nuestras experiencias, porque experiencias como las que estamos mostrando hoy son experiencias únicas, que de hecho son envidiadas en el resto del mundo por lo que significa el trabajo que se está haciendo acá y los avances y la comprensión que estamos teniendo como país por Colombia. Entonces, aquí hemos logrado resultados como este informe Collab, que en España todavía no se ha podido conseguir de una manera tan clara, que se han logrado en sectores muy específicos, pero no pensados como un global. Pero también falta eso en otros escenarios de América Latina donde no existen estos avances y nosotros podemos liderar esos nuevos escenarios. ¿Listo? Andrés, muchas gracias, hombre. Hernán, qué buena presentación, muy clara, concisa, introduciéndonos un tema de acuerdos transformativos y los diferentes escenarios que se nos presentan para poder llevar a cabo un proceso de negociación consciente, llamaríamos nosotros, y que pueda reflejar la realidad de lo que está pasando hoy en el mundo de la información científica. Muchas gracias por esta presentación. A mí me gustaría que Katiusha tiene una pregunta y me gustaría que la pudieras hacer, Katiusha, en tu perfecto portuñol para ver si te entendemos. Katiusha, exacto. Uhum. Bom dia. Bom dia. As minhas perguntas são relacionadas à parte dos acordos transformativos e firmados, né, entre as instituições e as editoras. Em que sentido? Dos contratos que vêm sendo apresentados, as editoras elas não apresentam um prazo ou uma data para que aquele contrato seja de forma efetiva transformador, né? Então, como é que vocês estão vendo essa questão dos prazos? Porque a gente chama de transformativos, mas não temos garantias, né, do que isso se torna de fato uma transformação. E a minha outra pergunta tem relação com a questão da centralização dos acordos de APC pelas bibliotecas, né? Que, claro, faz parte do papel das bibliotecas mapear os seus usuários, identificar o que está sendo produzido, o que está sendo lido, identificar as necessidades, né, dos departamentos, das escolas. Mas no caso dos órgãos governamentais, como é que a gente poderia fazer isso? Como é que um órgão governamental poderia pensar esse papel, esse fluxo, né, esse trabalho que as bibliotecas fazem? Eu digo isso porque eu sou do portal de periódicos da CAPES, que é um consórcio que não é um consórcio, que é pago integralmente pelo governo. E nós temos uma dificuldade muito grande nesse mapeamento
apesar de fazermos a avaliação da pós-graduação coletando esses dados, porque é muita coisa, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito dessas perguntas. Obrigada. Gracias, Katusha. Mira, el primero, ¿cuánto y por cuánto se va a manejar el tema de los plazos de todo el proceso de transformación? Esto es tan incierto que igual lo que significa la iniciativa Open Access 2020, pues estaba trazado para que tuviese el impacto más fuerte a partir del año, pero el tema de lo que significa el Plan S estaba proyectado hasta el 2024, todo el proceso de financiación. Esos plazos son plazos que trataban de generar nuevas dinámicas que nos han dado consecuencias como las que vimos ahora, que se han aumentado el precio de los IPC. Eso no quiere decir que estamos yendo hacia una dinámica de transformación, disminución de precios. Estamos buscando es precisamente a nivel mundial que se genere una dinámica orientada a publicar más sobre el Open Access. Lo que no se quería al inicio era que inmediatamente se generara una represión de parte de los editores, es decir, que los editores no se sintieran atacados y los editores entonces no se sintieran que iban a estar en un escenario de pérdidas. Entonces los escenarios transformativos lo que buscaban era un balance entre lo que publicaban y lo que se consultaba para que no se perdiera y se mantuviera el mismo costo. Eso es una manera impulsar a que se garantizara que la publicación del Open Access tomara un impulso y que luego continuara. Alejandro ahorita lo mencionaba, tenemos que trabajar muy fuerte nuevamente, porque digo nuevamente porque ese trabajo ya se venía haciendo en los repositorios. Webometrics generó un impulso muy grande en su momento y la gente por temas competitivos querían estar en Webometrics y empezó a trabajar y desarrollar. Pero Webometrics bajó la guardia, entonces dejó ahora la evaluación bajo la revisión de lo que significa Scholar Google, Google Scholar, y con eso empezar a medir. No quiere decir que se nos cambió el mundo porque ya no tenemos con quién compararnos, todo lo contrario. Si empezamos a tomar todas las métricas que existentes sobre lo que significa la divulgación científica, podemos ver, como lo decíamos ahora, solo con el análisis rápido que hicimos, lo importante que significa la línea gris del Open Access, la publicación en repositorios, el trabajo, la divulgación, para que eso genere divulgación. Si aprovechamos el mecanismo de los acuerdos transformativos para poder adquirir la propiedad intelectual de esos artículos, traerlos a los repositorios, hacerlos visibles, generar una dinámica de trabajo colaborativa, que la evaluación se haga desde ese punto de vista, podemos recortar el tiempo en el cual estemos negociando las condiciones de IPC o incluso llegar a presionar a que la IPC no exista, que es la iniciativa que se da a nivel mundial. Pero sí es tomar la ruta actual que nos permite, digamos, no tener las barreras y empezar a romper el esquema en la medida que también seamos muy juiciosos a nivel institucional con nuestros repositorios y nuestros mecanismos de recolección. Desde ese mismo punto de vista, esos mecanismos de recolección también implica el tema de unificar nuestros perfiles, trabajar como una sola comunidad. Entonces, acoger iniciativas como la de Google Scholar, acoger iniciativas como la de ORCID, acoger esas iniciativas para unificar la información de nuestros autores. Si nosotros logramos que se unifique esa información, la recolección de información es más sencilla. Los flujos para poder identificar y decirle a las instituciones cuál es el impacto de publicación, quiénes publican o no publican y cuáles son los costos, serían los mecanismos que nos facilitarían también la gestión burocrática de los procesos de validación y aprobación. Eso nos ayudaría entonces también con los gestores de nuestras universidades llegar a acuerdos sobre cómo manejar esos dineros, cómo manejar esos flujos, cómo manejar los flujos de aprobación y cómo llevar a cabo eso. Pero fíjate que el camino inicial es unificar los datos, unificar las cifras, unificar la información de los autores. Y ya existen mecanismos internacionales validados como los que te decía, Google Scholar, ORCID, DOI, y son variables que hay que empezar a involucrar. ¿Desde dónde? Desde la biblioteca, desde el repositorio, desde la gestión de investigación. Y eso no solamente nos permite tener cifras y datos, sino también empezar a demostrar cómo las capacidades de trabajo colaborativo o las capacidades de publicación tienen impactos locales, regionales, nacionales o internacionales. Entonces, ahí tenemos a la mano herramientas bibliométricas, tenemos a la mano manejo de metadatos, tenemos a la mano repositorios que hay que organizar y hay que trabajar, pero eso necesita iniciativas nacionales y necesita compromisos institucionales, que es más fácil arrancar por ahí que arrancar a decir, vamos a organizar todo el modelo de gestión. No, arranquemos a unificar los datos, démosle ese potencial de datos y cifras a la universidad para que podamos tomar decisiones desde ahí. Y desde ahí, créeme que se justifica, porque cuando tú presentas cuánto ha pagado tu institución por IPC, cuál es el costo de no tener una gestión apropiada, eso ya empieza a generar impacto interno y empieza a decir, tenemos que canalizar nuestra forma de manejo de esa información. Andrés, nos pregunta Yulisa,
Considerando el impacto de los repositorios, ¿es viable pensar en acciones conjuntas para incentivar la ruta verde? Sí, sí es viable y es obligatorio. Una de las formas que estaba repitiéndole ahorita precisamente a Katiusha es el tema de arranquemos por unificar nuestros perfiles, pero tampoco dejemos de lado lo que significa otra vez fortalecer nuestra participación y manejo de los repositorios. Eso va de la mano de unas políticas públicas, va de la mano de unas políticas institucionales sobre Open Access, eso va de la mano del fortalecimiento de capacidades de los recursos, identificar si nuestras instituciones tienen la capacidad de implementar tecnológicamente esto o empezar a asumir compromisos nacionales sobre ello. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, tener una capacidad como la que desarrolló Portugal, donde a nivel nacional se genera la infraestructura para poder depositar los repositorios de cada una de las instituciones que no tienen el dinero o las capacidades tecnológicas de desarrollarlo, para generar todo el tema de incentivo para que empiecen a participar en los procesos de publicación. Nuestras políticas de acceso abierto son impresionantemente necesarias para llevar a cabo esto, pero por otro lado, la unificación de datos es vital. Entonces, si tenemos a nuestra vuelta de la esquina un convenio con ORCID y a partir del convenio con ORCID poder unificar los datos de nuestro país, reunirlos en un solo CRIS y demostrar la capacidad que tenemos como país y desde ahí recoger los datos, creo que es un camino, entre comillas, muy simple, con mucho trabajo institucional, porque hay que hacer un trabajo de evangelización de lo que significa el perfil digital en nuestras instituciones, pero que con trabajo, con acompañamiento y con apoyo nos permite mostrar las capacidades y al mismo tiempo recoger esa información. Ahora, recoger la información tecnológicamente no es complicado. La parte más compleja es metodológica. Muy bien. Bueno, no, excelentes presentaciones. Agradecemos mucho, Hernán, la participación y Andrés, por supuesto, la claridad en la exposición, al igual que con Gabriel y Alejandro. Hemos compartido una mañana muy interesante de los postulados que nos dejan un abrebocas muy interesante. La primera reunión de la comisión número 4 es la semana entrante para ya empezar a fijar cuáles son las expectativas que tiene la comisión para la negociación en 2021. Y esto es un insumo espectacular que creo que nos aporta elementos bien contundentes para ponerlos sobre la mesa y lograr la mejor negociación posible. Muchas gracias. Están naciendo, además del proyecto de ORCID, pues otros proyectos que sin duda alguna, unidos, podemos adelantar de manera importante. Por ejemplo, lo que acabaste de nombrar, Chris Cole, por ejemplo, puede ser así como lo está haciendo Perú. También que en Colombia podamos tener un CRIS nacional. Eso es un proyecto que es completamente trabajable y varios otros proyectos que como consorcio pues se nos facilitan los escenarios colaborativos para desarrollarlos. Muchas gracias nuevamente.